Buenas noches, señor Nilo. Un Hola, gusto. ¿qué Soy tal? ¿Cómo Adrián vamos? Sánchez, soy estudiante de Comercio Exterior de séptimo semestre y este proyecto es basado en la materia de estrategias para la toma de decisiones. Quisiera que por favor nos comente cómo empezó usted a desarrollar su gran proyecto, su negocio. Bueno, qué gusto. Gracias, chicos. Ojalá esto sea un impulso para su materia y que les sirva. Efectivamente, nosotros hace unos 5 años, mi hijo tenía aquí un negocio que era básicamente empezó como venta de chochos y sus ingredientes. Luego él decidió vender y con mi esposa decidimos nosotros tomar el negocio, pero darle un giro. No nos interesaba mucho que el chocho sea el principal, a pesar de que el nombre ya está así. No lo hemos cambiado por tradición, pero el chocho es uno de los productos que vendemos, pero básicamente los principales que se venden son los bolones y los sándwiches. En la época de pandemia pasamos básicamente cerrado el negocio 1 año y medio porque no hubo clases, casi 3 semestres, y nosotros dependemos mucho de la venta diaria de los estudiantes. Entonces, cuando volvió a presencial, volvimos a básicamente empezar, porque los clientes que teníamos antes se graduaron, se fueron, pero hemos crecido considerablemente por los ingredientes que ponemos y por el sabor de los Qué gusto. Qué gusto. Y realmente es algo muy interesante lo que nos acaba de comentar. Muchas gracias. Es muy interesante lo que nos acaba de comentar acerca de cómo fue su proceso de evolución para llegar a este emprendimiento. Y también es muy importante lo que nos acaba de mencionar sobre cómo tuvo que luchar con este problema de la pandemia. Y fue una afectación grave y más que todo para ustedes que, como dijo usted, dependen de la venta diaria hacia los estudiantes. En este momento nosotros queremos darle un apoyo a usted, a su emprendimiento, para que pudieran encontrar cuál sería su maximización mediante la programación lineal de sus utilidades, mediante los recursos que tienen en este aspecto. Vamos a dedicarnos básicamente a la línea de los bolones. En este momento mis compañeros van a proceder a hacerle algunas preguntas y yo voy a empezar a grabarlos y a tomar notas para luego desarrollar y concluir mediante, como le mencioné, programación lineal y matrices, llegar a una meta clara para que usted pueda tener una conclusión certera de cuánto debería tener usted en recursos que pueda usar para que maximice sus ganancias, ya que tenemos que tener muy claro que a veces nosotros producimos de más o producimos menos de lo que realmente nosotros podríamos tener un rendimiento máximo. Y por eso es este proyecto. Muchísimas gracias, Nilo. Está bien. Gracias. Buenas noches, señor Nilo. Por favor, ¿me podría contar un poco sobre su actividad económica? Claro, nosotros junto a mi esposa tenemos una cafetería aquí frente a la ESPE. Como les decía, el negocio depende mucho del periodo de clases de ustedes y hemos tratado de incursionar cuando no tienen clases un poco en redes sociales. Esa es la idea futuro para poder tener constancia de clientela. Básicamente hemos crecido gracias a la clientela de los estudiantes. Esto es un boca a boca. La gente empieza a probar los sabores, lo que tenemos, y se replica y empiezan a venir, y gracias a Dios y gracias al emprendimiento y al tesón de mi esposa y en parte mío, hemos crecido. Muchas gracias. ¿Cuál es su capacidad de producción en la línea de bolones, por favor? Bueno, nosotros hacemos una producción como un restaurante grande porque uno de mis hijos es chef, entonces él sabe cómo es el tema de la producción. Nosotros hacemos producción y tenemos algunos secretos en esa producción para poder hacer bolones en masa, es decir, hacemos producción 2 o 3 veces a la semana y esa producción la pasamos a frío, y una vez que esté en frío, independientemente vamos haciendo los bolones según nos van pidiendo. Básicamente hacemos en la mañana entre 30 y 40 bolones la primera tandada y luego vamos haciendo de 20 en 20 y en la noche de 6 en 6. Llegamos a una capacidad de promedio de entre 50 y 60 bolones, pero con picos días de a veces 100 bolones o más. ¿Nos podría contar un poco sobre su proceso de producción? Por supuesto, como te decía, esto es tomado a base de estudios, es decir, el chef nos indica cómo se tiene que hacer. Nosotros pedimos 2 o 3 veces a la semana el verde, nos vienen a dejar acá. Tenemos un proveedor directo desde la costa y hacemos solo con barraganete, porque es el banano o el plátano que más nos rinde en sabor, ¿sí? Porque se usan los otros tipos de verde para otro tipo de cosas. Nosotros pelamos el verde, lo ponemos en una olla, los secretitos del sabor, donde va cebolla, sal, etcétera, etcétera, algunos secretos más.
La receta es un poco manaba. Lo procedemos a cocinar y luego va a la molienda. Se muele en una moledora de carne eléctrica, que es la que nos saca perfecto el bolón. Se amasa un poco y se va haciendo el porcionamiento. Cada bolón tiene al menos de verde media libra. Y luego de eso incrementamos el peso y el porte con los aditamentos que tiene el bolón, sea chicharrón, sea queso, etcétera. ¿Nos podría contar un poco más sobre qué tipo de bolones tiene para sus clientes? Principalmente el bolón mixto, nos destacamos por hacer el bolón mixto. Ese es el que el 95% de venta es bolón mixto. Un 3% bolón de chicharrón y un 2% bolón de queso. Básicamente el de queso es porque hay gente que no puede comer chicharrón, pero por lo general las personas que prueban el bolón mixto se quedan con el bolón mixto y ya no piden solo de chicharrón o solo de queso, a no ser que haya excepciones por la alimentación. Tal vez cuenta con algún problema en su producción respecto a los bolones. Lo tenemos básicamente ya estructurado, es decir, este es un proceso de 4 o 5 años y ya sabemos cómo hacerlo, los tiempos de cómo hacerlo, las porciones, cómo hacerlo y cómo tenerlo fresco y que salga fresco al cliente. No podemos tener masas que duren más de 2 días, no podemos tener masas de una semana, 2 semanas, imposible. El bolón tiene que ser fresco y ese es el secreto del sabor. ¿Cuál es uno de los inconvenientes? Las máquinas que nos saquen perfecto cómo queremos que salga la masa, porque necesitamos una máquina que haga la molienda del verde caliente, bueno, no caliente, cocinado, perdón, y luego una amasadora, pero amasamos con mano porque es mucho mejor, ¿sí? Y porcionamos manualmente. Con pesa, es decir, siempre hay una balanza que pesamos para que todo el porcionamiento sea exactamente igual para cualquier cliente. Buenas noches, señor Nilo, ¿cómo está? Bueno, yo le voy a continuar haciendo las preguntas al respecto de... ¿Me podría comentar qué tiene sus bolones? Bueno, el principal ingrediente es el verde, que está marcado en el proceso que les expliqué, con cebolla y los quintitos de sabor. Y principalmente el ingrediente es queso manaba rallado, chicharrón de lonja para que le dé un sabor, y lo terminamos en la presentación con queso mozzarella, un filamento de queso mozzarella en la parte de encima, y le ponemos un poco de orégano en polvo para presentar. Bueno, ¿podría comentarme acerca de un pedido de bolones que haya tenido para catering de 50 unidades, 20 unidades? Sí, es recurrente, por lo general a veces, sobre todo cuando se termina la época escolar, vienen aquí y nos piden 30 bolones para el servicio, o nos piden 40 bolones para adentro, o para se van a veces de retiro, de paseo, de visitas técnicas a industrias, nos pasan los boloncitos, los sándwiches, los productos, pero básicamente entre bolones, sándwiches, siempre se tiene pedidos. Tenemos ya nosotros en el empaque con la marca, y en el empaque donde se está capitando, y con los teléfonos, que eso ayuda a que quien pruebe esa sepa de dónde es. Listo. Bueno, la siguiente pregunta va a ir un poco más específica. Usted tiene estandarizada la cantidad de ingredientes para la realización de sus bolones. ¿Me podría explicar qué porcentaje tiene de sus ingredientes en cada uno de ellos? A ver, hay tres tipos de bolones, como les decía, el 95 o 96% es bolón mixto, que tiene aproximadamente un 70% de verde, 15% de chicharrón. Yo creo que es un 20% de chicharrón y un 10% de queso manaba majado. Como les decía, lo terminamos con el queso mozzarella. Continuando, el bolón de queso, al contrario, muy pocas personas piden por el tema alimenticio, porque no pueden comer chicharrón, y tiene básicamente un 70% de verde, y el 30% está repartido entre el queso manaba, que será un 20 a 25%, y el filamento o la lonjita de queso mozzarella, que es un poquito más grande en el bolón de queso. El bolón de chicharrón, en cambio, es el 70% de bolón verde y un 30% de chicharrón, sí, como les decía, el chicharrón es especial, es chicharrón de lonja, no es chicharrón de piel ni nada en absoluto. Tenemos un proveedor del chicharrón que nos hace solo de lonja para que el sabor, el momento que se frita, como ustedes saben, la grasa animal es mucho mejor que la grasa vegetal. Entonces preferimos que se frite con la grasa, con el chicharrón que tiene de por sí grasa animal. Listo, para continuar, usted tiene una cantidad específica para poder dar en un periodo,
puede dar en un pedido variado. ¿Podría explicarme en porcentajes cómo cree que sería mejor para dar a un cliente que haga un pedido de 50 o 100 unidades este porcentaje que esté equilibrado entre los tres tipos de bolón? Siempre se le recomienda el bolón mixto porque es el bolón que contiene todo. Y básicamente es el que nos identifica como marca nosotros del capitán. El bolón mixto. Ya lo conocen como es la presentación. Entonces, siempre sugerimos que se lleven el bolón mixto. Pero siempre hay personas que te hacen pedidos especiales, quieren solo bolón de chicharrón, solo bolón de queso. Igual, se le prepara porque como es un pedido, nosotros podemos hacer el bolón que deseen de acuerdo al pedido. No tenemos problema. Podríamos decir que tal vez A veces los pedidos pueden ser variados y de acuerdo a la necesidad nosotros podemos hacer solo chicharrón, solo queso o mixto. Sugerimos que sea el mixto porque es el que tiene todo. Sin embargo, básicamente puede ser un 70-75% de bolones mixtos. De chicharrón un 15% y un 5 a 10% varía, ¿no? Para completar el 100% de queso. Listo. Y por último tenemos, ¿usted cuántas unidades piensa que serían necesarias para un cliente? Pongámosle de 50 a 150. ¿Y cuál sería como que su máximo de producción para realizar este pedido? ¿Hasta cuánto llegarían ustedes a poder realizar en este rango de 50 a 150? A ver, si es que hay un pedido, si hablamos de pedido específico, nosotros podemos atender el pedido que necesiten, porque previamente nosotros podemos preparar todo el porcionaje del pedido, ¿no es cierto? Pero si es un pedido de momento, el momento que ingresan y quieren que en 1 hora o 2 horas hagan el pedido, efectivamente nosotros lo podemos hacer. En ciertas circunstancias, ahí sí podríamos decir, tengo más queso, tengo más chicharrón, entonces les sugiero que hagamos esta vez de chicharrón o que hagamos mixtos y les solicito que regresen en 1 hora, hora y media, 2 horas con anticipación para poderles tener los bolones listos. Pero básicamente como tenemos porcionado, tratamos de que sea inmediato, lo más rápido posible para no perder tiempo. Listo. Y por último, ¿me podría decir cuál es su costo de producción por unidad de cada uno de sus bolones? A ver, esta es una métrica a nivel de restaurantes más o menos, de cafeterías o de grandes restaurantes. Por lo general, en alimentos se intenta que el costo del producto sea el 50% del precio. Es decir, tú tienes que llegar con los costos de el verde al menos del 50%. El otro 30% de costo es arriendo, empleados, luz, bueno, servicios básicos, etcétera, etcétera, empaques y todo. Es decir, no solo es el costo del producto en sí que entra en el bolón, sino la mano de obra. Y a veces la mano de obra es más costosa. Por eso, si ustedes van a un restaurante en donde un bolón cuesta $7, $8, o, a ver, un bolón puede costar aquí unos 50, al lado unos 25, en un restaurante $4, depende del lugar, depende cuánto pagan de arriendo, depende cuántos empleados tienen, depende si el chef, cuánto, etcétera, etcétera. Todo eso hace que haya un punto de equilibrio para que el precio cubra todos esos costos y deje una ganancia. Y en restaurantes, por lo general, el 30%, 35, 25% es la ganancia. El resto es costos de producción, donde están incluidos los materiales, mano de obra y costos fijos que son arriendo, etcétera. Listo, muchas gracias por su gentil ayuda. Le agradecemos de todo corazón por poder tener la oportunidad de ayudarlo a su vez y que usted nos pueda brindar un poco de la información acerca de su negocio y cómo podríamos nosotros tener la oportunidad de ayudarle a mejorar su producción y maximizar sus ganancias. De acuerdo, gracias, espero que les sirva. De todas maneras, para llegar a este punto hay experiencia en varios negocios, entonces es el negocio de mi esposa, yo básicamente lo administro. Aquí soy el gerente de compras, porque corre a comprar el queso, corre a comprar el pan. Soy el gerente de compras, me digo yo, y soy el gerente general de uso y abuso, porque si yo no puedo, si mi esposa ya no puede, está cansada, tengo que estar yo aquí ayudando. Gracias chicos, espero les vaya bien. Muchas gracias.